a sacar 10. Ahora son 4 puntos y tenés que contestar todos. Supongo que básicamente van a ser. Entonces, sí, claro, si quieres la nota máxima, tendrías que contestar los 4 puntos y eso. Ah, bueno. Pero bueno, eso nada más. Perdón, cuando decís contestar los cuatro es que no puede quedar ninguno sin contestar. No, O no, no sea, me refiero a eso. Perdón, no quiero explicarlo mal. No me refiero a que no puedan dejar un punto sin contestar. Digo que la puntuación total es sobre todas las respuestas, de todos los puntos. Nada más eso. Como en cualquier parcial común y corriente. Que no Sí, pueden sí, no, no, no. Es que viste contestar. que a veces que hay algunos parciales en materias similares que te dicen tenés que contestar todo sí o sí si querés aprobar con un 4. Eh, Me ha Sí, pasado, por eso sí. lo pregunto. No, no, en nuestro caso no, no, yo sepa, no. Eh, y no, cada la uno verdad. arma las preguntas del tema que, o sea, vos vas a armar las preguntas del tema que vos Exacto. y Y de yo la la suya. corrijo, la mía. Ah, ok, perfecto. Bueno, em, bueno, empecemos. Pero como les dije, esto de Marx, por ahí no, alguno no lo llegó a escuchar porque no entró, no entra para el parcial, para el primer parcial, entra para el segundo parcial. Pero bueno, lo empezamos a ver ahora porque si no, no hay muchos más temas. O sea, para que no quede colgado, porque esto deberían ser más clases. Y, y como les decía, bueno, al final de la clase vemos un par de ejercicios de la IA. Lo repito así, todos lo escuchamos. Bueno, em, a ver esto. Bueno, vamos a ver un poco Perdón, tengo una rápidamente. pregunta Sí, antes de obvio. empezar. Con respecto a cuando lees la guía, porque vi que hay dos Mirá, guías como de Smith y Hume, una que sí, sí, está sí, sí. mezclada y después están por separado. Después nos puedes Mirá, decir cuál es la... vamos a verlo ahora. Ven la pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve. Veamos. Está esto y está esto. ¿Y qué tiene esto? Un par de preguntas que todas son relevantes. No, no, esta, tengo entendido que esta sería la definitiva. Esta no sé por qué quedó, de hecho creo que la voy a eliminar. Em, porque esto tiene preguntas que mandaba Diego cuando daba clases él, que le ponía un énfasis un poco epistemológico y eso, y no viene el caso ahora. Pero esta tiene todas las. Esta que tiene 11 preguntas, tiene todas las relevantes. Al menos para el tema que doy yo. En cuanto a las de Guido, preguntale a él, porque es como todo muy autónomo acá, entonces. Preguntale a él, a Guido, más o menos cuál guía y todo eso, ¿no? Que me estás preguntando a mí. Pero Ok. bueno, em, en fin, bueno, sigamos. Bueno, la idea de hoy era ver un poco Marx, que es algo radicalmente distinto, y vamos a enfocarnos sobre todo, hoy no vamos a hacer una clase de trasfondo, ni nada así como filosófico, ni historia del pensamiento, mucho, vamos a ir directamente a la teoría del valor de Marx. Especialmente vamos a tratar de entender a qué se refirió Marx cuando hablaba de la plusvalía, de la explotación y, bueno, de su teoría del valor trabajo. Vamos a hablar de eso. Después, para la próxima parte, cuando terminen el primer parcial, van a volver a tener más clases de Marx, seguramente con Guido, y ahí van a ver como toda la otra parte, como un poco más política, filosófica y todo eso, ¿no? Así que bueno, el material acá sería el que está el que está ahí en la carpeta. Básicamente es una selección del Capital. Es el capítulo 1 y 4 del Capital. Acá yo ya la subí la diapositiva. Ah, y la clase anterior, que no la había subido grabada, ya la subí. Así que, no, Gracias. no de nada. Disculpen la demora. Pero bueno, acá ven, está la selección del Capital. Es una parte del capítulo 1 y del capítulo 4. Em, Básicamente es eso, lo que hay que leer de Marx. Y después, bueno, Guido en su momento les va a indicar qué otras cosas. Creo que acá metió una parte de un prólogo de un libro de Marx y todo eso, el famoso prólogo, la contribución a la crítica de la economía política, bla, bla, bla. Pero bueno, nosotros, como les decía, nos vamos a enfocar hoy en capítulo 1 y 4 de El Capital, que como saben es como la obra más relevante de Marx. Bueno, para él era su obra cumbre.
escribió 3 tomos del Capital, pero solo publicó uno en vida, el primero. Y en el segundo y el tercer tomo quedaron sin publicarlos. Publicó después su amigo Engels. Supongo que todos conocen toda esta historia. Básicamente Engels era amigo y contribuía con él intelectualmente con Marx. Y bueno, famosamente también lo financiaba, mientras Marx pasaba sus tardes leyendo en la biblioteca de la London School of Economics, creo, no me acuerdo. Engels lo financiaba y financiaba a su familia y eran amigos, era su colaborador intelectual, así que él editó como el tomo 2 y 3 del Capital cuando Marx murió, y hay toda una polémica que ya van a ver en torno a por qué Marx no terminó, a pesar de que estuvo como 10 años con el tomo 2 y 3, por qué no los publicó en vida. Supuestamente, según algunas personas, habría que evaluar si esto es cierto o no, fue porque se dio cuenta de que había algunos problemas teóricos con la teoría del valor trabajo, que se llama problema de la transformación, ese gran problema, ya lo vamos a ver. Y bueno, supuestamente el no poder cerrar ese problema, están intentando resolverlo, murió antes que poder hacerlo y finalmente se publicó como un borrador el tomo 2 y 3, que son esos, son borradores. Pero bueno, en vida publicó muchas otras cosas, el manifiesto comunista, etc. Así que, básicamente, como les decía, lo que nosotros vamos a ver es la teoría del valor trabajo de Marx. Ya vieron un poco de Smith y de Hume, etc. ¿Qué vieron de eso de teoría del valor en Hume y Smith? ¿Qué recuerdan? ¿Qué vieron de eso? ¿Qué sacaron en limpio? Hume era por el dinero, Smith era por el mercado, era todo el precio de mercado y todo eso. Bueno, claro, o sea, hay una distinción que hay que hacer, que es un buen momento para hacerla ahora. No sé si llegaste a ver la clase de Adam Smith, pero en la clase de Adam Smith hay una parte en la que hablamos de teoría del valor y después otra cosa distinta es teorías monetarias o de determinación del nivel de precios. ¿A qué me refiero con eso? La idea de a lo que se llama teoría del valor, cuando se habla de teoría del valor objetiva, teoría del valor subjetiva, básicamente son esas dos. Teoría del valor subjetiva, objetiva. Lo que se intenta explicar son los precios relativos. No se intenta explicar nada que tenga que ver necesariamente con dinero, inflación, sino las cantidades reales de intercambio, las tasas reales de intercambio. Por ejemplo, no nos interesa explicar, y esto está explicado en la clase de Adam Smith, no nos interesa explicar por qué un auto pueda valer, no sé, $15.000 en vez de 20.000. Me interesa explicar en tal caso por qué el auto vale, no sé, 100 veces más que un celular. O sea, la relación real de intercambio. El conjunto de precios relativos, por qué algunas cosas son caras y otras baratas en relación a otras, no obviamente, a eso le llamamos teoría del valor. Explicar esos ratios de intercambio. O sea, no estamos intentando explicar magnitudes nominales, no estamos intentando explicar eso, por qué algo vale 1.000 en vez de 20.000, o por qué los precios en general en una economía suben cuando hay inflación. Esos son fenómenos monetarios, y Hume tiene una teoría monetaria, como mencionabas. Pero otra cosa distinta es la teoría del valor, que intenta explicar cantidades, tasas reales de intercambio, precios relativos, básicamente. Y grosso modo tenés en economía dos teorías del valor. La teoría objetiva del valor, hay toda una discusión acá, que es de la clase de Adam Smith. Lo vieron esto, ¿no? O sea, Adam Smith ¿sostiene o no la teoría del valor trabajo? No estaba medio indefinido. La teoría de Smith, si no me equivoco, estaba más ligada a los costos de producción. Exactamente. Básicamente, lo que dijeron los dos, indefinido y ligado al costo de producción, es la respuesta. La teoría del valor trabajo formalmente empieza con David Ricardo. Antes, Adam Smith
cuando habla del valor y explicar los precios relativos, no llega a formular realmente una teoría del valor. ¿Por qué? Porque él dice, ¿qué explica los precios relativos? Los costos de producción. Como una teoría de los costos. Lo que pasa es que todos los comentaristas están de acuerdo en que eso no es una teoría. Porque si yo explico, no sé, el precio de una onza de hierro en remisión a el costo de producción del trabajo o el costo del capital y todo eso, luego tengo que explicar por qué el costo del trabajo es el que es. Y si yo explico, por ejemplo, bueno, el costo del trabajo es el salario de subsistencia, la cantidad mínima de bienes que necesitas para alimentar a un trabajador. Y digo, eso es el costo del trabajo que determina los costos de la economía y los precios relativos, por ejemplo. Bueno, entonces explícame qué determina los costos de esa canasta que consume el trabajador. O sea, no sé, del trigo y lo que sea, ¿se entiende? O sea, decir que los precios relativos son determinados por los costos de producción no constituye una teoría del valor. Todo esto está en la clase de Adam Smith, y si no, lo vemos en otro momento, si quieren, me lo preguntan. Pero básicamente, la teoría del valor objetiva, el primero que tiene una teoría del valor objetiva es David Ricardo, y Marx toma su teoría del valor objetiva de David Ricardo. Entonces, la teoría del valor objetiva, grosso modo, es lo que vamos a estudiar hoy, pero dice que estos precios relativos tienen que ver con cuánto tiempo de trabajo tiene algo. Vamos a ver que es más sutil que eso, porque obviamente uno puede refutar eso al instante y decir, si yo soy súper ineficiente y produzco un bien y me toma 20.000 horas más producir un bien que otra persona, ¿que eso significa que mi bien vale más? ¿Que lo puedo intercambiar por más bienes? No, pero en Ricardo puede ser que sí, pero en Marx vamos a ver que no. Y bueno, Marx, teoría del valor trabajo, otro famoso proponente de la teoría del valor trabajo fue John Stuart Mill, un autor mucho más asociado a Adam Smith, a los clásicos. Y finalmente, como por ahí ya saben, en 1870, esto es tema del segundo parcial, pero lo comento ahora para que nos contextualicemos. En 1870, un par de tipos, hay antecedentes, pero la convención es decir que empezó acá. Gibbons, Balras, Karl Menger, en simultáneo, cada uno lanza su propia teoría del valor subjetiva, que relaciona estos precios relativos no al tiempo de trabajo, sino a la escasez relativa de cada bien. Un bien vale más cuando tiene más escasez relativa, definida en un sentido subjetivo. O sea, cuando vos lo valorás más en relación a lo que tenés, cuando tu utilidad es marginal es mayor en el margen, etc. Eso es lo que vamos a ver, pero grosso modo esa es la historia para que lo sepamos. Pero bueno, antes que todo eso y que poder ver bien, dejemos en claro que Adam Smith no tiene realmente una teoría del valor, David Hume tampoco, aunque hace algunos comentarios medio vagos diciendo que el precio de todas las cosas es el trabajo, pero no hay realmente una teoría del valor. David Ricardo sostiene una teoría del valor trabajo. Marx desarrolla la teoría del valor trabajo de David Ricardo. 1870 ocurre algo llamado revolución marginalista y se quiebra con todo eso y aparecen las teorías del valor subjetivas. Pero detengámonos entonces en Marx, que es bastante peculiar. Bueno, el capítulo 1 del Capital, que es un libro, es un mamotreto. Realmente como pocos se escribieron. Pero de hecho no está tan mal escrito. O sea, Marx, si algo tenía, era muy buen escritor, era muy elocuente, al menos. Tenía buenas dotes literarias. Pero es un libro extraordinariamente largo y un poco tedioso. Pero bueno, entonces, ¿cómo empieza el Capital, el libro? Esto tiene que ver con algo que no vamos a ahondar nosotros, pero se los comento. Supuestamente, el Capital, el orden en el que están expuestos los temas imita el método dialéctico de Marx. Marx decía que tenía un método distinto de conocer al de la economía burguesa, que era la dialéctica y el materialismo histórico, que no vamos a ahondar en qué es, pero vamos a hacer un par de comentarios al respecto y irme echándolos, así que
Marx lo que hace es empezar diciendo, es lo primero que se nos muestra en la sociedad capitalista. Es lo primero que vemos. Sin prejuicios, sin nada. No habla nada de explotación todavía. No habla de que la sociedad capitalista sea opresiva, sea mala. Todo eso Marx lo quiere descubrir. Él quiere llegar científicamente a descubrir cuál es la verdadera naturaleza de la sociedad capitalista, que él obviamente intuye que es explotadora, etcétera, pero en tal caso lo tiene que probar científicamente. Marx intenta seguir los pasos de Adam Smith y de otros autores de la economía política inglesa que él admira. Entonces dice, vamos a probar esto, vamos a tratar de ver cómo funciona realmente el capitalismo. Bueno, ¿qué es lo primero que aparece en el capitalismo? Lo primero que aparece, el primer fenómeno, fenómeno es una palabra de filosofía que significa qué se nos aparece, qué se nos muestra, es la mercancía. Esto es lo primero que aparece ante los ojos de alguien que mira la sociedad capitalista. Entonces dice, así empieza el capital. La riqueza de la sociedad, ¿verdad?, se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Lo que vemos es mercancías acumuladas. Y la mercancía individual es la forma elemental de la riqueza. Por lo tanto, hay que iniciar la investigación con el análisis de la mercancía. Entonces, acá Marx, siguiendo el método dialéctico, va a ir tratando de sacar determinaciones, de averiguar cuál es la naturaleza de la mercancía. ¿Y qué es una mercancía? Bueno, ante todo, dice, es un objeto exterior que satisface necesidades humanas. Cualquier cosa útil, el hierro, el papel, etc. Cualquier objeto útil e intercambiable, póngame énfasis en intercambiable, es una mercancía. Entonces, fíjense, es interesante acá, porque es muy interesante la forma en la que Marx va construyendo el argumento. Por ahora, como dije, no se habló de explotación, no se habla de burguesía, no se habla de clases sociales, no se habla de nada. Se habla solo de mercancías. Lo que está queriendo Marx decir es, fíjense, la sociedad burguesa, lo que nos dice es, todo es mercantilizable, todo es una mercancía. No hay clases sociales, no hay opresores, no hay oprimidos, solo hay servicios y bienes que se intercambian alegremente según los gustos de las personas. Entonces, dice, bueno, esta mercancía, si vos la empezás a analizar, te das cuenta de que tiene dos cosas, de que hay dos cosas que las caracterizan. Están como intentando empezar a sacar determinaciones de esta definición de mercancía, objeto útil e intercambiable. Obviamente, ¿cuáles son las dos características de la mercancía? ¿Cuál es el carácter dual de la mercancía? Bueno, ya lo vimos con Adam, es una vieja tipología de Adam Smith, en realidad mucho más viejo, creo que es de Aristóteles incluso, pero que él ya había leído en Adam Smith, etcétera, que es, la mercancía tiene un carácter dual. Ahí tiene dos cosas que la caracterizan. Tiene valor de uso, es útil, y esa es su forma natural, eso es lo que bueno, eso. Y tiene valor de cambio, o sea, se intercambia por otras cosas a una tasa determinada. O sea, hoy diríamos, tiene un precio relativo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, todo claro. Bueno, todo esto hay que saberlo, lamentablemente. Todas estas tipologías para el segundo parcial, ¿no? Pero mercancía, valor de uso, valor en cambio, es parte del argumento. Bueno, entonces, la pregunta acá es, ¿qué explica los valores en cambio? ¿Por qué las mercancías se cambian a tasas determinadas y no a cualquier tasa? ¿Por qué sistemáticamente, no sé, en la sociedad una computadora tiende a valer 2 veces un celular de marca mediana o lo que fuese, ¿sí? De vuelta, nos interesa explicar eso que dije antes, los precios relativos. ¿Qué determina el valor en cambio? Entonces, Marx usa el siguiente argumento, que es, hay que detenerse un poco en esto. Dice, si hay dos cosas distintas, dos mercancías diferentes, o sea, su forma natural es que satisfacen usos y necesidades diferentes. Un auto sirve para moverse y un celular sirve para lo que sea que sirva. ¿Por qué pueden intercambiarse de cosas diferentes? Es porque tienen que tener algo en común. O sea, dice,
si las mercancías no tuviesen nada en común, no podrían intercambiarse, dado que son diferentes. ¿Se entiende? Entonces, es interesante porque, de hecho, la teoría subjetiva del valor va a decir exactamente lo opuesto. ¿Qué creen que va a decir? ¿Por qué se intercambian? ¿Por qué intercambiamos bienes? Que son Porque difíciles. yo necesito algo que no tengo y lo quiero. Exacto, o sea, justamente intercambiamos bienes justamente porque esos dos bienes no tienen nada en común. Como no tienen nada en común, como son cosas completamente distintas, justamente por eso los intercambiamos. Y como son cosas completamente distintas, les damos valoraciones diferentes. Y a partir, por ejemplo, de que yo tengo, no sé, bueno, eso se suponía que fuese algo, no importa. Tengo 3 lápices y ponele una goma. O 2 gomas, qué sé yo. Acá hay una persona, otra persona. Ponele que yo quiero intercambiar 2 lápices a cambio de una goma. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre ese intercambio? ¿Cómo puede ocurrir? Porque yo valoro esos 2 lápices menos de lo que valoro la goma. Entonces, en esas valoraciones diferentes que yo tengo con esta persona, puede ocurrir un intercambio que es mutuamente beneficioso. O sea, en términos netos, subjetivos, yo gano más utilidad. ¿Por qué? Justamente porque estamos intercambiando cosas diferentes. Eso va a decir la teoría subjetiva del valor. Pero Marx sigue un camino totalmente opuesto. Siguiendo a Aristóteles, esto es algo muy viejo, dice, no, si se intercambian dos cosas es porque tiene que haber algo en ellas que sea igual. Entonces, fíjense, esto es como medio arbitrario, porque yo podría presentar la otra explicación de la teoría subjetiva del valor y le suena que tiene tanto sentido como esta. Bueno, es que podés armar epistemológicamente, seguramente podés armar 10.000 teorías del valor que se te ocurran a vos. Hay que ver cuál funciona mejor en la realidad empírica, hay que ver cuál explica mejor la realidad empírica. Pero bueno, entonces Marx dice, si hay dos cosas que se intercambian es porque tienen algo en común. Lo que tienen en común las mercancías es que son producto del trabajo humano. Eso es lo que tienen en común todas las mercancías, dice Marx. Todas las mercancías están mediadas por el trabajo humano. O sea, no habría mercancías sin trabajo humano. Obviamente hay objeciones muy rápidas que se pueden plantear a esto. ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, de objeción a esto? Un terreno. O sea, Claro, un igual, terreno por ahí no tiene trabajo humano, sino es un producto de la naturaleza. sí, igual justamente eso está bien, ese ejemplo, y justamente Marx va a hacer una teoría especial para explicar el valor de la renta. Cosa que ya hacía Smith y todos esos. Decían, es verdad, la tierra no es reproducible. Y como no es un bien reproducible, no, sí, vos podrías, claro, perdón, sigo la explicación. Como no es un bien reproducible, no aplica esta teoría del valor, sino que se explica de otra manera. Ellos tienen su propia teoría de la renta y qué sé yo. Pero bueno, acá Pablo dice, los bienes podrían tener otra cosa en común, que sean útiles. Está muy bien, esta diapositiva la saltemos porque no la terminé. Es muy cierto lo que dice el compañero. Acá me comí una explicación. Bueno, justamente dice, bueno, hay otra cosa que tienen en común, son útiles las dos. Bueno, pero lo que va a decir Marx es, pero como la utilidad es algo diferente e inconmensurable, o sea, yo no puedo medir, según Marx, qué tan útiles para mí los 2 lápices y qué tan útiles son para vos las 2 gomas, eso es algo que no se puede medir. Entonces, como es inconmensurable, no puede explicar las tasas de intercambio. Tiene que ser algo cuantitativo lo que las explique. Justamente 2 valores, 2 utilidades distintas no se pueden poner en punto de comparación. Entonces, lo que dice Marx es, no puede ser lo que explique esas tasas de intercambio la utilidad, sino que tiene que ser, no puede ser el valor de uso, diría Marx. Tiene que ser otra cosa lo que explique el valor en cambio. Entonces, él va a decir, es el trabajo, básicamente, es el trabajo humano. ¿Y por qué es el trabajo? Bueno, esto tiene que ver, acá... Sí, seguramente
una persona en el desierto sin agua pensaría lo contrario. Em, A mí no me quedó muy claro la parte que eh, Marx dice que lo que tienen en común son las mercancías. Digo, que las mercancías tienen producto del trabajo humano en común. Y la teoría sí, sí. subjetiva del valor dice que, al contrario, queremos intercambiar cosas distintas. Sí, perdón, lo aclaro un poco más. Hay dos cosas que hay que decir ahí, pero digo la primera. La teoría subjetiva del valor, como vos decís, dice que intercambiamos porque justamente tenemos valoraciones subjetivas diferentes. Si no, no intercambiaríamos. Lo que dice Marx es más o menos otra cosa. Es, en realidad, justamente, las cosas tienen utilidades diferentes, es cierto. Pero por eso mismo la utilidad nunca puede ser el punto de comparación y la cosa y que nos permita decir, por ejemplo, esto vale 5 unidades de esto otro. En ese acto de decir, justamente Marx juega mucho con estas ecuaciones pedorras. Dice, 5x es igual a... 5 bares de lienzo son igual a una tela de paño. 5x es igual a y. Lo que quiere decir es que x e y son iguales en algo. Eso, así piensa Marx. Así piensa. Que es un modo de pensar como medio viejo, de Aristóteles, creo que se arrastra y todo eso. Pero bueno. O sea, si 5x, bueno, eso. Es porque son iguales en algo. No podría ser por su utilidad. Porque justamente sirven para cosas muy diferentes. Entonces hay que buscar en qué son iguales. ¿En qué son iguales esta mercancía X y esta mercancía Y? ¿Ahí se entiende más? Sí, sí. ¿Ok? Pero lo importante, lo que tienen que ustedes entender argumentativamente y lo que hay que reproducir es, para Marx no puede ser la utilidad lo que explique el intercambio, porque la utilidad justamente es diferente. Porque las utilidades son diferentes de las cosas. Entonces, no, vos necesitas una cosa, una sustancia común. Necesitas una sustancia común de las mercancías, algo en lo que sean iguales. ¿Qué es ese algo? Bueno, el compañero dijo la utilidad. Ya vimos que Marx pensaría que la utilidad justamente no. Exacto. Pero justamente, ese algo va a ser el trabajo. ¿Por qué va a ser el trabajo? Bueno, en Marx, el trabajo humano es la categoría central, básicamente. ¿Por ¿Esto qué? implicaría que el trabajo es algo cuantitativo? O sea, por horas o por costo de producción Por, de cada mercancía. por horas de trabajo, cuantitativamente, sí. Ahora lo vamos a formalizar eso. Pero sí, sí, son horas un hombre de trabajo humano. Por ejemplo, si algo vale 5 veces más que otro bien, es porque tiene 5 veces más horas de trabajo humano que otro bien. Eso es la teoría del trabajo, básicamente. Entonces, ¿No es medio simplista eso? sí, pero vamos a ver que justamente ellos argumentan, de cierto modo, para, para brindarlo de las críticas más obvias. Porque claro, como decíamos al principio de la clase, yo te podría decir, ah, entonces, si yo soy un inútil en mi trabajo y me toma 10 millones más de horas hacer un bien, soy más rico. Pues puedo intercambiar ese bien por más bienes. Eso es ridículo, claramente. Entonces, ahora vamos a ver. Pero bueno, sigamos. ¿Por qué el trabajo humano? ¿Por qué tan central el trabajo humano? Para Marx era obvio que lo único que importaba, en tanto que la única sustancia común que importa de los bienes, vos podrías decir muchas, no sé, alguna cualidad física o lo que sea, pero la única que importaba era el trabajo humano. ¿Por qué? Porque el trabajo humano, esto no está en la sección del Capital, como una parte de su antropología o de su filosofía que hay como que deducir, porque el trabajo humano es lo que nos permite existir básicamente, reproducirnos. Entonces es la única unidad social, unidad de medida social relevante. Perdón, una consulta, ¿no? Que quizás viene también de la mano de la objeción. Si el trabajo es la unidad de medida, a su vez el trabajo también es una mercancía, digamos, en la economía. ¿Cómo se negocia? Ah, bueno, eso ya lo vamos a ver. El trabajo tiene un valor intrínseco. Eso ya lo vamos a ver. Es, están muy bien esas objeciones que están planteando y Marx tiene respuestas a casi todas ellas. Casi todas. Y otra cosa con el trabajo. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué le interesa explicar una teoría del valor? Dice Marx. Dice, esto es un argumento de David Ricardo. La teoría del valor explica bienes reproducibles. Marx no niega que, por ejemplo, el famoso ejemplo es,
suponete que hay un vino muy raro. Hay un vino rarísimo. Único, no reproducible. ¿El valor de ese vino rarísimo tiene que ver con cuánto tiempo de trabajo humano tiene? Seguramente no. Seguramente me lleva tanto tiempo hacerlo como lleva hacer otro vino. Pero ¿por qué este vino tiene más valor? Bueno, es un bien escaso y digámoslo así rápidamente, la demanda tiene prioridad. ¿Ok? Es como que ahí sí, en bienes no reproducibles como este vino raro, la demanda seguramente tenga mucho más que ver con explicar su tasa de intercambio. Pero lo que a David Ricardo le interesaba explicar, y Marx lo sigue en esto, son los bienes reproducibles, o sea, prácticamente casi todos los bienes del capitalismo. Autos, mesas, sillas, comida, las cosas que se hacen en masa en la sociedad capitalista. Y esto tiene que ver con el materialismo histórico y bueno, una serie de cosas que son un poco complejas para meterse. Pero por ahora aceptemos el argumento de que lo que nos interesa es esto. Obviamente, la teoría subjetiva del valor puede explicar esto, bienes reproducibles, y esto también. Y es más, tiene la misma explicación para ambos bienes. En ese sentido, desde ya, la teoría subjetiva del valor es superior en algún sentido. O sea, explica también las anomalías de la teoría del valor trabajo. O sea, lo que ella no explicaba, la teoría subjetiva del valor te lo explica. Entonces, en ese sentido, tiene como... Bueno, es interesante. Y obviamente es un gran fuerte que le vean Gibbons, Menger y Balrà. Pero bueno, entonces... Quedan unos 2 minutos, así que nos alcanza para hacer un punto más. Pensemos, ustedes dijeron... Bueno, es medio simplista esto. ¿El trabajo hace algo más valioso? No. Marx rápidamente dice, es cierto. Si fuera así, parecería que cuanto más torpe seas vos, más valiosa es la mercancía que haces. Entonces eso, dice él, por supuesto que es ridículo. Entonces lo que hace es inventar este concepto que David Ricardo no tenía. David Ricardo directamente usaba las horas hombre y ya. Seguramente implícitamente estaba pensando en esto, pero bueno, Marx le da una definición precisa. Lo que determina los precios relativos no es el tiempo de trabajo bruto, per se. Lo que determina los precios relativos es el tiempo de trabajo socialmente necesario. O sea, el tiempo de trabajo que en promedio la sociedad necesita para producir una mercancía. ¿Ok? No es que si yo soy un inútil y me toma 20 horas más que todo el mundo producir algo, soy más rico, creo más riqueza y puedo intercambiar mi bien por más. No, porque otra persona va, se lo compra al productor más eficiente y yo me quedo sin mercado. Esto, después, todas estas ideas están en Marx, pero bueno, entonces no es el tiempo de trabajo, sino el tiempo de trabajo socialmente necesario, que podrían pensarse como un promedio. Ese es el concepto relevante para la teoría del valor trabajo de Marx. ¿Qué es el tiempo de trabajo socialmente necesario? Es el requerido para producir un valor de uso cualquiera, o sea, una mercancía cualquiera, en las condiciones normales de producción vigentes en una sociedad y con el grado social medio de destreza e intensidad de trabajo. Bueno, vamos a cortar, vamos a dejar acá porque esto queda menos de 1 minuto, así que en cualquier instante se corta y no quiero que nos interrumpa. Y seguimos. Bueno, creo que estamos posiblemente... éramos 23, creo. Siempre alguien se pierde en el camino igual, así que... Bueno, sigamos. Ah, es cierto. Cierto que ustedes no tienen acceso a ese. Porque claro, no lo subí ese día. Sí, ya lo subo. Es más, apenas termine de grabar
terminemos de hablar de esto, lo subo, así no me olvido. Bueno, no, de nada. Bueno, entonces, queda claro que tiempo de trabajo socialmente necesario es lo que explica las tasas de intercambio. Básicamente, esta diapositiva lo resume. En el libro 1 del Capital, la teoría del valor trabajo de Marx formalmente es esto. ¿Qué es? Precio relativo, por ejemplo, PI sobre PJ. PI vale, no sé, 3.000. PJ vale 1.500. ¿Cuál es el precio relativo? Es un cociente, es en este caso 2. ¿Qué quiere decir esto? Que PI vale 2 veces más que PJ. ¿Ese es el precio relativo? PI es 2 veces más caro que PJ. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué PI es más caro relativo a PJ? Porque tiene más tiempo de trabajo socialmente necesario. Por ejemplo, porque para producir PI yo necesito 10 horas de trabajo, de tiempo de trabajo socialmente necesario, y para producir PJ necesito 5 horas. Entonces eso explica que los ratios de intercambio son idénticos a el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía. Y esa es la teoría del valor trabajo de Marx. O sea, los precios relativos son proporcionales a la relación de TTSN, tiempo de trabajo socialmente necesario, de una mercancía. Bueno, y esto le permite a Marx hacer una pequeña aclaración más, que acá no lo puse en la diapositiva porque es una diapositiva hecha medio a las apuradas, pero está en el capítulo que tienen que leer. Marx también diferencia trabajo concreto de trabajo abstracto. ¿Por qué? ¿Puedo comparar el trabajo necesario para hacer un auto con el trabajo necesario para hacer una silla? No. No y sí a la vez, dice Marx. Como trabajos concretos son incomparables. Concreto, o sea, cada trabajo tiene su aspecto concreto. Por otro lado, cada trabajo tiene su aspecto abstracto, de gasto de energía humana. Bueno, el tiempo de trabajo socialmente necesario lo que mide es tiempo de trabajo abstracto, obviamente, no concreto. Sí, es una distinción medio obvia, pero la menciono porque está en el capítulo y no lo mencioné. Pero básicamente es eso, ¿sí? Entonces, ya vimos qué es la teoría del valor trabajo de Marx. Ahora, Marx en ese capítulo también saca la siguiente relación cuantitativa que termina siendo muy importante para su teoría de cómo va a caer el capitalismo. Básicamente todo está contenido acá. Lo que dice él es, bueno, entonces, suponete que la productividad del trabajo es más alta. De pronto son más productivos, es más con menos. Entonces, el tiempo de trabajo socialmente necesario cae. Necesitan menos tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, básicamente, vas a producir, vas a intercambiar tu bien por menos. O sea, a mayor productividad, menor la masa de valor que vos creás. ¿Se entiende? Valor está en relación inversa a la productividad del trabajo. ¿Se entiende esto? Eso es lo de la tendencia a caer ¿cómo se llama? Totalmente. Eso no es esto aún, pero lo va a explicar. ¿Cómo lo va a explicar? Lo digo rápidamente. Básicamente lo que acá dice Marx es, lo que va a decir después en los siguientes capítulos es, bueno, los capitalistas están compitiendo. Y compiten, una de sus maneras de competir es, por ejemplo, empleando más capital, empleando menos Bueno, es un argumento muy rebuscado para reproducir ahora, pero básicamente el capitalismo tiene una tendencia a incrementar la productividad del trabajo, ¿no? Entonces, los capitalistas cada vez son más productivos, hacen más con menos, porque tienen más capital constante, generan más maquinaria. Bueno, como hacen eso, pero a la vez, como el valor que ellos, lo que los enriquece, en realidad es el trabajo humano, el valor, cada vez que ellos suben la productividad, reducen su margen de ganancia. Entonces el capitalismo tiende a generar mucho incremento, mucha mejora tecnológica,
pero en simultáneo reduce el margen de ganancia. Y como en simultáneo reduce el margen de ganancia, cada vez los capitalistas compiten más. Y ahí lo que dicen los marxistas es, por eso la crisis. Periódicamente el capitalismo necesita crisis para destruir capital y recomponer la productividad, destruir la productividad y recomponer la ganancia del capitalista. Esto tiene que ver con otra distinción también, que acá no la menciono, que es capital constante y variable. Pero se entiende más o menos la idea, o sea, básicamente es, lo que dice Marx es, hay una tendencia contradictoria en el capitalismo. Por un lado, los capitalistas mejoran la tecnología, nos enriquecen a todos, pero al hacerlo achican su ganancia. Entonces, al achicar su ganancia, tienen que terminar, eso genera toda una serie de crisis sociales y problemas y guerras imperialistas, diría Lenin, y todo eso. Pero todo se reduce a esto que está acá, que está en el primer capítulo. Ya ahí está el germen, diría Marx, de la declive de la tasa de ganancia del capitalista. Nótese que para todo eso dependemos de esto, o sea, de pensar los tiempos de trabajo, bla, bla, bla. Y una pregunta, esa reducción de la ganancia por aumento de productividad, ¿se verificó en algún caso histórico? Mi entendimiento es que los marxistas tienden a querer producir evidencia de esto, pero les cuesta mucho. ¿Por qué? Esto es un tema un poco avanzado, pero que vamos a ver igual después. ¿Por qué? Porque vos me dirías, bueno, yo lo puedo observar y medir, ¿no? Por ejemplo, puedo medir la tasa de ganancia. El problema es el siguiente. La tasa de ganancia se mediría en pesos, o sea, en unidades nominales, monetarias. Pero hay un gran problema. Porque estos precios relativos de Marx, los tiempos de trabajo, los ratios de tiempo de trabajo socialmente necesarios, no pueden nunca ser iguales a los valores nominales que yo veo. Eso se llama problema de la transformación y es el principal problema de la teoría del valor-trabajo objetiva. Básicamente, ya lo vamos a ver porque justamente es como un tema más avanzado. Los marxistas no les cuesta poco producir evidencia de esto porque tienen el problema de la transformación, que es ese problema que yo decía al principio de la clase. Marx se topa y no hay una solución. Claro, sí, el aporte de Pablo está muy bien. Pero igualmente los marxistas todo el tiempo tratan de producir evidencia en favor de eso. Claro, sí. ¿No hay un japo que lo desmintió? ¿Un qué? ¿Perdón? Un japonés que lo desmintió, creo. ¿Morishima? No, o Kashida. Sí, o Kishio, el teorema de Kishio. Sí, ese. ¿Desmintió que el problema de la transformación? Creo que era todo el argumento central de los márgenes de ganancias y el problema de transformación, creo que era todo eso. Sí, en realidad el problema de la transformación aparece ya en el Capital, Lo formaliza y lo enuncia bien un ruso que se llama Bortkiewicz a finales del siglo XIX. Okishio y todo Morishima y muchos otros japoneses lo conocían y lo enuncian, creo, también. Pero es como un problema dentro de la teoría del valor-trabajo que ya vamos a ver. Por eso dije, en el libro 1 la teoría del valor-trabajo es esta. Después tienen que cambiarla, porque los precios de valores no coinciden con los precios observados. Si vos suponés una tasa de ganancia uniforme para el capital, que es lo que sería el problema de transformación. Pero bueno, digresión larga. Eso para una segunda clase. Por ahora, esta es la teoría del valor-trabajo de Marx, y por ahora no parece tener problemas. Por ahora. Entonces, en base a eso, hay que explicar lo siguiente. Quedémonos con que esa es la teoría del valor-trabajo. Hay una parte sobre algo que se llama fetichismo de la mercancía en ese capítulo, que es como una cosa más antropológica, filosófica. Pasemos directamente al capítulo 4, que es lo que habría que leer. Bueno, en el capítulo 4 él va a intentar explicar qué es la plusvalía y todo eso, vamos a ver. Entonces en el capítulo 4 empieza con esta distinción, dice... Bueno, en el capitalismo, además de las mercancías que vemos, además de esta ley que él develó, de que se intercambian según tiempos de trabajos, lo que vemos es que los bienes se cambian. Es el intercambio, ¿no? Entonces, el intercambio tiene como dos aspectos. Otra vez, de vuelta con esto de descubrir aspectos, analizar el fenómeno, la dialéctica.
Hay dos aspectos del intercambio. Uno es el aspecto mercantil, que consiste básicamente en yo cambio un bien por dinero para comprar otro bien. Por ejemplo, voy y vendo un pan, me dan plata y con esa plata compro, no sé, una Biblia. Y esto Marx se llama circulación mercantil. El objetivo de la circulación mercantil es obtener un valor de uso distinto del que teníamos inicialmente. Y es como el aspecto más, si lo quieren, inocente del capitalismo y de la sociedad de mercado. Pero lo que realmente, dice Marx, diferencia a la sociedad capitalista no es la circulación mercantil. Lo que le hace, que eso ocurrió siempre y en toda la historia humana, hubo mercados, había tribus, había mercados y se intercambiaban bienes. Lo que realmente, dice Marx, la diferencia es la circulación del dinero como capital. Que es esto. Yo tengo dinero, tengo una plata, un capital, diría en el uso común el burgués, lo cambio por un bien y al final de todo el proceso tengo más plata que la inicial. ¿Cómo se llama eso? No se llama esquema Ponzi, sino, aunque justamente vamos a ver que Marx, hay un argumento como socialista para decir, bueno, todo sería una estafa y qué sé yo, pero esta plata extra con la que yo termino se llama plusvalor. ¿Ok? Esto es el plusvalor. Es la ganancia, si se lo quieren, o el beneficio. Por ahora ni siquiera eso, simplemente la plata extra que sale del intercambio. ¿Ok? Bueno, estas ecuacioncitas se verán, supongo. Entonces, lo que está diciendo Marx acá es, el capital no es un bien para Marx, no es la tierra o una maquinaria, o eso no es el capital. El capital, dice, es un proceso social, socioeconómico, es un proceso social por el cual una masa de dinero que yo tenía inicialmente se valoriza, aparece incrementada. Y ese, dice Marx, es el misterio. Ese es el misterio del capital. ¿Cómo es posible que intercambiando cosas que son iguales, porque D acá debería ser idéntico a M por el intercambio, por la ley de intercambio que vimos antes, ¿cómo es posible que aparezca algo más? Entonces, para Marx, el capital no es un bien o un factor de producción, como para la economía neoclásica. Pregunta, ¿a qué Sí. se refiere con que vale más? O sea, que alguien lo compra y después lo revende. No, se refiere al proceso social de capitalismo. Básicamente se refiere a ¿cómo es posible que vaya un tipo, se ponga una, yo entiendo, se pone una fábrica, hace una serie de cosas, pero suponete, la fábrica y todos los trabajadores que yo contraté y todo lo que hice tienen un valor de D, ¿no? Valor de D. Y yo produzco bienes, produzco un M. ¿Cómo es posible que ese M valga D' y D' sea superior a D? O sea, ¿cómo es posible que al final del proceso yo tenga más plata? Si yo intercambié cosas que valían lo mismo. Si yo no estafé a nadie. Pero ¿no se supone que en el medio de esa mercancía se trabaja por el nuevo dueño? Pero ¿y si le pago al trabajador lo que ganó? ¿Por qué yo tengo plata? Ese es el tema. No, porque no hay un producto que se transforma. Bueno, pero esa transformación ya está imputada en mis costos y en el precio. Porque ¿qué es? Yo compré un insumo, ponele. Tengo la plata, está el costo del insumo por un lado, y por otro lado yo transformo ese insumo en algo, pero para que ocurra esa transformación yo le tengo que pagar plata a una persona. Y supuestamente la plata que yo le pago es en retribución a su trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué al final del proceso tengo más plata? Sí, eso que dice Pablo es lo que va a argumentar Marx. Pero ahora, igual esto lo vamos a seguir ahondando, si no se entendió. Pero justamente es toda la lógica de este capítulo. Pero la pregunta es esa por ahora. ¿Cuál es el origen del plusvalor? ¿Cómo es posible que yo incremente el dinero? Bueno, hay una respuesta que es la de sentido común, y esto es importante enfatizarlo. Hay una tradición de izquierda y socialista medio utópica, romántica, que te diría, lo que pasa es que el capitalismo es todo un robo. O sea, la gente que tiene plata es porque robó y porque estafó a alguien.
Marx no diría eso exactamente. El capitalista no estafó a nadie, en realidad. Vamos a ver que esa es como una cuestión sutil. Entonces hay gente que diría, lo que pasa es que los capitalistas compran barato y venden caro. Entonces, esa gente, dirían los marxistas, lo que están haciendo, esas personas, que lo explican así, están explicando el origen de la plusvalía. ¿Se entendió a qué me refería con plusvalía, no? Plusvalía es plus valor, valor de más que apareció en el intercambio, en alguna parte del intercambio. Y todo esto se llama... Entonces, no diría que los precios relativos esos no son correctos, porque solamente el precio que tiene es el precio al que conseguís venderlo, no hay un precio fijo. Ok, pero no hay un precio fijo, pero los precios de alguna manera reflejan una igualdad. Entonces, en el sentido que dijimos antes, de teoría del valor trabajo, o sea, entonces yo no puedo sacar más del intercambio si yo di lo que realmente valía mi bien, ¿se entiende? O sea, yo intercambié 5 horas de trabajo por 5 horas de trabajo. ¿Ok? En realidad yo creo que el problema es que el precio no es tan objetivo y todos tenemos la misma información y sabemos efectivamente que algo vale X, sino que más bien tenemos cuestiones subjetivas que hacen que para uno valga más que para otro. Y por eso vemos diferencias de precio, no es una cuestión de que uno estafó al otro. Estoy de acuerdo, pero eso es una explicación subjetivista en la línea que vimos antes del ejemplo de la goma, de los lápices y de que en general cualquier persona que adhiriese la teoría subjetiva del valor, como todos nosotros lo hacemos después de la revolución marginalista, cualquier persona que adhiriese la teoría subjetiva del valor diría lo que vos estás diciendo. Pero acá el tema es otro. El problema es que Bien, entiendo. para el siguiente periodo podría pagar más dada la evidencia. Sí. A ver, sigamos acá el argumento. Esto, dice Marx, lo descarto. No puede ser que el origen del plusvalor sea que hay gente que compra barato y vende caro. ¿Por qué lo descarto? Porque si fuera así, eso sería insostenible. Entonces, ponete que yo te garco una vez en una transacción. Te vendo un espejito de colores, no sé, te vendo algo y de alguna manera, porque soy muy persuasivo, hago que vos me pagues más de lo que vale mi bien. En la reproducción de esa forma de intercambiar, eventualmente nadie va a tener poder de compra para comprarme. ¿Se entiende? Si yo estoy todo el tiempo básicamente garcándote, en un momento, eventualmente te voy a dejar seco. O sea, no vas a tener un peso para darme. O sea, eso es insostenible de manera sistemática. Comprar barato y vender caro. A nivel de sociedad, obviamente. No estamos hablando a nivel de individuos. Estamos hablando a nivel de sociedad. Él lo que quiere explicar es cómo es que hay gente llamada capitalista que valoriza su dinero, que hace un beneficio, una ganancia. ¿Cómo es posible que exista eso? Bueno, no es comprando barato y vendiendo caro. Porque eso solo cambia... Esto implicaría que es un juego de suma cero, o sea que si uno compra barato y vende caro, hay uno que es más pobre que antes. Claro, pero Marx dice, eso no es así. Eso no puede ser así. Porque si eso fuera así, en T infinito, en infinitos periodos, ¿con qué plata me vas a comprar el bien? Ya te arruiné, básicamente. Entonces, este argumento, que era popular, y es medio popular de alguna manera en el sentido común izquierdista. Pero yo tengo una pregunta. Sí. Y en el caso de los servicios, ¿cómo se valoran? Porque ponerle... Lo mismo, por el tiempo de trabajo. Claro, pero profesores que dan clases. clases. Hay Sí, profesores que tienen más prestigio que otros. O sea, y generalmente el más prestigioso suele ganar más. Ok, el prestigio. O sea, porque la gente lo valora de esa manera al profesor y paga más. Puede ser, lo que yo estoy diciendo es... A ver, hagamos una pequeña aclaración, que esto también sería para otra clase. No es que Marx diga que la demanda no importa. No es que Marx diga la demanda no tiene importancia. Ciertamente, si hay gente que demanda un bien, ese bien tiende a subir de precio. Si lo demanda más de un día para el otro. Como parecido al ejemplo que vos dijiste. Marx, por supuesto, reconoce la oferta y la demanda operan en el precio. Acá hay una distinción de Smith, que no sé si se acuerdan. Precio gravitatorio y precio natural y precio de mercado. ¿Se acuerdan de eso?
que en el largo plazo el Sí, precio de mercado tiende al pero precio. exacto, Marx piensa en esos términos, hereda muchas cosas de Smith y demás, piensa en esos términos. El precio de mercado, claro que lo afecta a la oferta y la demanda y es súper fluctuante el precio de mercado, porque depende de condiciones de oferta y demanda que están en permanente cambio. Pero en promedio la tendencia de ese precio está determinada por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, no es que no importe la demanda, no es que no importe el prestigio, pero si algo vale más que otra cosa, diría un marxista, es porque tiene más horas de trabajo en el medio. Por ejemplo, no sé, ese profesor que vos decís, bueno, por ahí da mejores clases y da mejores clases porque trabajó más. Bueno, o sea, porque antes de sus clases las preparó más, hay más horas de tiempo de trabajo socialmente necesario. Y si no, aparecería un competidor y lo haría también. Y valdrían sus clases lo mismo. Esta explicación puede no ser convincente, pero lo tendrías que explicar así, si adherís a la teoría del trabajo. Sí, o también podrías pensar que es el caso este excepcional de bien no reproducible. Tendrías que ver qué argumentar. Yo creo que lo podrías argumentar así, simplemente decir, bueno, es el tipo que da mejores clases es porque estuvo más horas en su casa preparándolas. Y en tal caso mañana aparece un competidor y también lo hace y qué sé yo. Pero hay que tener en cuenta que esto es una manera de pensar. ¿Ok? Es una manera de pensar y es distinta de otra manera de pensar em, de la subjetivista, por ejemplo. Entonces, lo que dice Marx es, bueno, lo que tenemos que hacer es explicar la plusvalía, ese D', ese valor de más que aparece, sin violar la ley de intercambio de equivalentes. ¿Qué significa esto? Que yo dije que en el mercado se intercambiaban cosas iguales. ¿Iguales en qué sentido? Bueno, dijimos en qué sentido. Iguales en el sentido de tiempo de trabajo socialmente necesario. Si yo te doy un bien por otro, es porque tienen la misma cantidad de horas de tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Ok? Entonces, yo estoy intercambiando iguales. Marx dijo eso. Entonces, como dijimos, no es comprar barato y vender caro, no es que hay gente que se está agarcando a otra. Todo funciona dentro de esta ley de valor. Pero si es así, de vuelta, ¿cómo es posible que yo gane más plata? Porque pensémoslo otra vez. Entonces, ¿qué hace un empresario? Si un empresario le paga al trabajador el trabajo que aportó, le paga a su abastecedor el valor de los insumos, lo que realmente valen, ¿por qué al final del día el capitalista tiene más plata? Eso es lo que plantea Marx. Entonces, esta cita larga, bueno, acá está, ¿no? Nuestro poseedor de dinero, el capitalista, tiene que comprar la mercancía a su valor, o sea, los insumos. Tiene que vender lo que él produce a su valor. Y sin embargo, obtener al término del proceso más valor que el que arrojó en el mismo. Este es el problema que él dice tengo que explicar. Estamos acá en la misma página, todos se entiende hasta acá, porque acá ya viene lo importante. Entonces, no podemos violar la ley de intercambio de equivalentes. El origen del plusvalor no está en el intercambio. Entonces, si no está en el intercambio, si no está en este tramo MD', perdón, si no está, bueno, no importa. Si no está en el tramo del intercambio, ¿dónde está el origen del plusvalor? ¿De dónde sale ese D'? Bueno, dice Marx, encontré de dónde sale y encontré cuál es el origen del plusvalor. Lo que pasa es que el capitalista que va y compra tiene una cantidad de dinero, tiene, no sé, 1000. ¿Y qué hace con esos 1000? Compra un montón de bienes. Entre estas mercancías, no sé, hay insumos, maquinaria y hay trabajo humano. Y de ese proceso resulta una cosa que vale más que 1000, que vale 1100. ¿De dónde salió esos 100 extra? Bueno, porque entre estas mercancías que el capitalista compró, hay una que es especial, hay una que es diferente. Esa mercancía diferente es M. Perdón, esa mercancía diferente es la fuerza de trabajo humano.
La fuerza de trabajo humano que yo compro, yo no compro trabajo, ¿ok? Perdón, no compro un trabajador, obviamente. No estoy comprando un esclavo, estoy comprando horas de trabajo. La fuerza de trabajo humano es una mercancía, dice Marx, muy peculiar. No es una mercancía igual que una máquina. Yo compro una máquina y si la tiro en el pasto, la máquina de 1000, ¿vale más si la dejo 2 días ahí tirada en el pasto? Máquina, ¿no? No. Al Entonces, contrario. exacto, al contrario, seguramente se deprecie, pero supongamos que no hay depreciación. No vale nada. En cambio, la mercancía trabajo humano tiene una propiedad peculiar, que es capaz de generar más valor del que tiene, a diferencia de la máquina. ¿Por qué? Bueno, antropológicamente, si lo querés, porque el trabajo humano siempre es excedentario, siempre genera un excedente. Entonces, dice Marx, hay una mercancía especial que cuando yo la consumo como capitalista, o sea, cuando yo capitalista compro fuerza de trabajo y pongo a un tipo a trabajar en una máquina y consumo fuerza de trabajo, genero más valor que el que tenía inicialmente. Genero un plusvalor. Y ese, dice Marx, es el origen del plusvalor. ¿Y por qué ese es el origen del plusvalor? Porque el trabajo humano tiene la propiedad de que siempre genera un excedente, si no, no habría civilización. No habría nada, o sea, seríamos, no sé, animales. ¿Por qué? Bueno, somos animales, pero ¿por qué vivimos, no sé, con bienes y un montón de lujos y qué sé yo? Porque el trabajo humano es excedentario. Una hora de trabajo humano siempre genera más riqueza que la necesaria para generar esa hora de trabajo. ¿Se entiende? A eso me refiero cuando digo que es excedentario. Si no, no habría incentivo para aplicar esta hora de trabajo en la mercancía. O No sea, siquiera incentivos, ¿eh? No habla de incentivos en ningún no momento. puedes trabajar, no sé, compras algo y trabajás sobre esa mercancía, pero si al final solamente, entre comillas, cubrís el trabajo que hiciste, era lo mismo que no hacer nada. Claro, o sea, Claro. como que implícitamente da a entender que la riqueza es constante. No necesariamente, más bien va por el lado, tampoco de los incentivos, va por el lado de decir, a ver, esto está en otros escritos de Marx. Es obvio que una hora de trabajo humano, genérico, abstracto, vale más de lo que yo necesito para mantener esa hora de trabajo, ¿se entiende? Es obvio que la hora de trabajo humano genera más riqueza de la que cuesta, es excedentaria. ¿Por qué? Bueno, Marx dice, es obvio, porque si no fuera así seguiríamos siendo monos, y no somos monos, sino que algo pasó en el medio que empezamos a generar riqueza, y eso no empezó con el capitalismo, es una suerte de condición humana, que el trabajo humano genera un excedente, es condición de que nosotros nos reproduzcamos como especie, ¿ok? Entonces, él da por hecho que el trabajo humano es excedentario. Si no, el humano no podría reproducirse en el tiempo. Se hubiera muerto, se hubiera extinguido. Y tampoco podría emplearse como especie. Eso es un hecho de la especie humana. Lo que dice es, pero ¿qué pasa cuando el trabajo humano se vuelve una mercancía? Que eso sí es algo nuevo, históricamente. Lo que pasa es que todas las mercancías se venden por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Y acá está, dice Marx, él cree, su gran hallazgo. Si la fuerza de trabajo humano es una mercancía más, quiere decir que ¿a qué se vende? Por su tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuánto vale, cuánto vale un sueldo básico? ¿Cuánto es el sueldo básico? No sé cuánto es. ¿300.000 pesos? ¿Cuánto es? Ponele que sea 500.000 pesos el sueldo básico. Lo que dice Marx es, ¿cuál es el valor? ¿Por qué esto vale 500K? Bueno, porque, no sé, el precio de la carne,
el kilogramo de la carne, el kilogramo de esto, de aquello, lo que sea, en el fondo, tiempo de trabajo socialmente necesario. O sea, estos 500K son explicados, como cualquier otro bien en la economía, por cuánto tiempo de trabajo se requiere para producir los bienes que alimentan un trabajador, ¿ok? Y que sostienen 8 horas de jornada laboral diaria, ¿se entiende? Pero ¿qué pasa? Dijimos que el tiempo de trabajo es excedentario. O sea que una hora de trabajo siempre es mayor al tiempo de trabajo socialmente necesario para generar esa misma hora. ¿Ok? Entonces, cuando yo compro el trabajo por su valor de mercado, justo y real, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario para generar una hora de trabajo, me apropio de algo. Me apropio, dice Marx, de un plusvalor, que es ese excedente que el trabajador genera, pero que yo no me tengo por qué quedar. Porque yo le pago al trabajador lo que vale la fuerza de trabajo. Lo que pasa es que la fuerza de trabajo genera más que lo que vale. ¿Se entiende? Ese es el argumento. No sé si se entendió o si quedó como medio raro y ya por ahí perdimos el hilo. Bueno, entonces Marx dice, la plusvalía es eso, ese es el origen de la plusvalía. Básicamente es la explotación del proletario. ¿Y a qué explotación? No tiene un sentido cualquiera. Significa algo muy preciso para Marx. Significa que No, obvio, totalmente. O sea, la lógica de Marx es rarísima. Pero bueno, él cree que descubrió por qué hay explotación. Él cree que lo descubrió partiendo de la teoría del valor trabajo. ¿Ok? Y en ese sentido, Marx lo que está tratando de decir es, si vos crees en la teoría del valor trabajo, que es lo que todos creían cuando Marx escribía, o sea, John Stuart Mill creía en eso, Marx dice, bueno, tenés que creer que hay explotación, que la riqueza viene de la explotación, si no, no hay forma. O sea, básicamente esa es la idea de Marx. Entonces, la plusvalía es valor generado por el trabajador y apropiado por el capitalista. Acá ya estamos terminando, esta es la penúltima diapositiva. ¿Por qué el capitalista puede apropiarse del excedente? ¿Cómo es posible que pase esto? Bueno, porque la gente vende su trabajo como mercancía. Si no lo vendieran como mercancía, no podrían apropiarse de ese excedente. Pero yo puedo apropiarme del valor dentro de las leyes de intercambio de iguales, justamente porque la gente vende su fuerza de trabajo. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, hay causas históricas, que son para otra clase, tienen que ver con que, por ejemplo, dice Marx, el trabajador es libre en doble sentido. Libre en dos sentidos. ¿Qué quiere decir que es libre en dos sentidos? Es libre para venderle su fuerza de trabajo a quien quiere, eso derecho te lo da la sociedad burguesa, y es libre de toda propiedad. Eso es más irónico de parte de Marx. O sea, no tiene nada. Si no vende su fuerza de trabajo, se muere de hambre. Porque el capitalista es el que tiene los medios de producción. ¿Ok? Si no hubiese trabajadores libres en doble sentido, nada de esto podría pasar. Pero esto puede ocurrir porque, dice Marx, en Inglaterra, en cierta época, se expropió a los campesinos de sus tierras a través de las leyes de cercamiento, y eso generó una masa de personas que no tenían nada, que se concentraron en las ciudades. Esos son los trabajadores libres en doble sentido, y esa es la causa, la condición de posibilidad histórica de que exista la explotación del trabajo humano. ¿Ok? Pero ¿cuál es la lógica de la explotación? Es esta: que el tiempo de trabajo socialmente necesario de la fuerza de trabajo siempre es menor al valor que genera, porque el trabajo es excedentario. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Por ahí fue muy rápido. Esta diferencia entre lo que genera y lo que necesita el trabajador para vivir, ese sería el plusvalor que se queda el capitalista. Perfecto, sí, es eso.
Eso es el plusvalor. El plusvalor es eso, esa diferencia que por las leyes de cómo funciona el capitalismo, necesariamente el capitalista se va a apropiar. No es una cuestión de si quiere o no el capitalista, si es bueno o es malo. Es cómo funciona el mercado del capitalismo. Por eso en este caso ahí la productividad sube el margen de ganancia, ya que baja la hora promedio. Claro, la productividad, si hay más productividad, cae tu margen de ganancia. Y ahí, perdón, te hago una pregunta, Santi. Sí, Y sí, ahí obvio. profundiza un Estaba pensando poco en el lo mismo. autor, Sí, ahí profundiza el autor un poco en qué hace el capitalista con esa plusvalía que genera o no se explaya en eso. sí, eso se explaya bastante. Básicamente la respuesta que da Marx es, obviamente la reinvierte. El capitalista Ok, tiende a reinvertir y a gigantar su empresa, porque si no lo hace, quiebra por competencia. claro. O sea, Marx admite la competencia. Para Marx, la competencia es el estado natural del capitalismo. Va a haber muchos marxistas que después van a decir, no, la competencia del monopolio, pero eso es todo posterior. No tiene nada que ver con Marx. Marx literalmente creía que el capitalismo, su estado natural, era la competencia. Que la esencia del capitalismo es la competencia. Y dentro de esa competencia aparece la plusvalía, aparece la explotación del trabajo humano. Entonces, vale la pena leer la última página del capítulo 4. Léanla, porfa, cuando vayan a leer el texto. Es muy buena, Marx escribe muy bien, y de alguna manera resume toda la idea de la crítica marxista de la sociedad moderna. ¿Que cuál es? El marxismo cree en los ideales de la burguesía. O sea, Marx adhiere a los ideales de la burguesía. ¿Que cuáles son? Bueno, resumidos por la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Lo que dice Marx, y esto lo expresa todo de una manera literaria que es bonita, dice, lo que pasa es que la sociedad burguesa, que dice que cree en la libertad, la igualdad, la fraternidad, el liberalismo, todo eso, en realidad esa proclama de valores la contradice todo el tiempo en la vida cotidiana. Porque lo que reina de verdad, que él descubrió en estos capítulos, es la explotación del trabajo. O sea, en realidad hay algo que le está quitando el burgués al proletario. ¿Por qué pasó eso? Bueno, la lucha de clases. El materialismo histórico explica que la historia de lo humano es la historia de la lucha de clases. Y hubo una clase social llamada burguesía que derrocó a la aristocracia y puso un nuevo modo de producción llamado capitalismo. Pero bueno, eso no eliminó la opresión humana. Lo que sí va a eliminar la opresión humana es el comunismo. La sociedad comunista. Ya soy un poco. Con todo respeto si hay gente comunista, pero me resulta un poco hilarante todo eso, pero podría ser. Sí, sí, exactamente. Decirlo en voz alta me. Pero bueno, yo no quiero. Claro, yo también fui comunista en algún momento. Supongo que por eso estoy tan interiorizado con esto. Pero me parece como que. Claro, hoy es anacrónico. Hoy en día yo leo esto y realmente no puedo evitar reírme. Pero entendamos que en algún momento esto era un sueño que tenía mucho sentido para mucha gente. Y que esto realmente explica todo el siglo XX. O sea, vos no puedes entender el siglo XX sin entender el comunismo. No hay manera. Es como el hecho histórico y más importante del siglo XX, el comunismo. Entonces, las preguntas. Dale. Bueno, esto lo vamos a ver próximas clases. De hecho, vamos a tener un par de clases sobre el debate del cálculo histórico. El debate del cálculo socialista. Cuando se debatió cómo funcionaría el socialismo entonces. Y todo eso, bueno, en fin. Pero lo que quiero decir es que hoy en día resulta anacrónico. Resulta bastante como eso, muy quedado en el tiempo de esto. Pero en algún momento de la vida no había comunismo. Antes de la Rusia comunista había habido muy pocas experiencias, nulas. Ningún país había sido comunista. Solo estaba, no sé, la Comuna de París y cosas así chiquitas. Entonces todo esto tenía algún sentido y era un sueño que supongo yo valía la pena en algún sentido, que se hubiese podido lograr, pero bueno, espero que se haya entendido. Posiblemente la primera no se entiende, pero de última ven lo grabado, leen el texto, lo volvemos a ver en otra clase. ¿Qué era lo que había que ver en esta clase?
¿cuál es la teoría del valor trabajo de Marx? Uno. Y dos, el origen del plusvalor en la explotación del trabajo. ¿Cómo emerge? ¿Cómo es el razonamiento? ¿Ok? Todo ese razonamiento es lo que tienen que poder reproducir en el parcial y todo eso. Claro, además de eso, ni hablar de las predicciones históricas fallidas. Bueno, ni hablar. El marxismo creo que es mi opinión personal, puedo estar equivocado, es que el marxismo es una gran bancarrota intelectual de predicciones fallidas y en el medio muchos desastres. Entonces, pero no deja de ser algo muy, muy importante para entender el siglo XX y no deja de ser algo muy interesante. Y Marx es una persona que escribía muy bien y además de escribir muy bien, era muy interesante. Aunque medio que le robó todo a Hegel y a Hume y Smith, pero está bien, es interesante y hay que estudiarlo y es valioso. No Quizás quiero lo que no queda tan anacrónico es el análisis del sistema como un sistema en el que de la forma que se logre explicarlo termina habiendo una base de gente muy empobrecida y gente muy, muy Sí. rica. O sea, eso por ahí sí se mantiene y tampoco se Sí, resolvió todavía. puede ser, habría que... Es un punto interesante para debatir, porque sin duda la predicción de Marx, o sea, con todo este aparato teórico que vimos y que vamos a seguir viendo, la predicción número uno de Marx va a ser el capitalismo tiene que generar mucha riqueza, pero cada vez tiene que generar una masa de trabajadores más pobres. Cada vez tiene que concentrar más la riqueza. O sea, eso tiene que ser así, es la ley de movimiento del capitalismo. Bueno, también hay todo un tema llamado plusvalía relativa. Él dice, también puede pasar que los trabajadores se enriquezcan. Si hay cierta lucha de clases y sacan una mejor tajada, para decirlo rápidamente, se pueden enriquecer más. Entonces, no es tan simplista todo lo de Marx. El argumento de Marx no es simplista. Y yo creo que tenés razón en lo que decís, la desigualdad estuvo en aumento y todo eso. Pero bueno, seguramente un defensor de la economía de mercado te diría, pero en términos absolutos todos son más ricos. O sea, en los países, la pobreza incluso a nivel global, la pobreza extrema cae. Es cierto, la desigualdad aumenta, pero en términos absolutos son todos más ricos. Entonces el capitalismo crea riqueza, hay que ver cómo la distribuye, no es tan obvio, es un poco sutil y bastante compleja parece ser, que tiene que ver con muchas cosas, no sé, no solo con impuestos a los ricos, sino también con, no sé, dotación de los trabajadores, educación, costo de la educación, costo de vida, un montón de cosas complejísimas. Pero definitivamente igual, eso sin duda es un tema a la orden del día, desigualdad y todo eso. Pero bueno, gracias por el aporte y gracias por los aportes, muchachos. En fin. Bueno, si no tienen más preguntas de esto, pasemos un poco a la guía. Bueno, la guía es sobre Hume y Adam Smith. No sé qué les va a tomar Guido. Deberían preguntarle, seguramente les diga. Yo voy a ir con una pregunta de Hume. Posiblemente. Posiblemente. Pero bueno, así acotan un poco, porque yo sé que son un montón de preguntas. Pero bueno, veamos. Veamos esto. 1. Según David Hume, ¿es la propiedad una institución natural o artificial? ¿Qué dirían ahí? Artificial. Artificial. Sí, pero fundamente. Porque tiene un origen basado como en convenciones, acuerdos, dice, ¿no? Que están establecidos por los hombres. Es, sí, acción del hombre, pero no por diseño del hombre, digamos. Claro. Sí, está bien. Yo creo que acá lo que habría que decir es esto. La naturaleza humana no le dio la institución propiedad a los humanos. O sea, no está intrínsecamente a la sociedad humana la institución de la propiedad. ¿Ok? Acá tiene que ser un poquito lazo, porque esto no lo dijimos así en clase necesariamente, pero ¿se acuerdan que argumentamos? Dijimos, por ejemplo, en un principio necesariamente no tiene que haber propiedad. Quizás hay familias, pero esas familias no tienen derechos de propiedad entre ellas, ¿se entiende? Bueno, argumenten, digan, para Hume, en la naturaleza humana, hay muchas cosas que nos compelen, por ejemplo, a respetar al otro. Está la simpatía,
está eso que nos lleva, por ejemplo, a respetar la propiedad, no sé, de mi hermano, porque yo siento simpatía por él. Entonces no le afano su propiedad. Pero a nivel de sociedad, la propiedad no es natural al humano, sino que lo que Hume explica es cómo la propiedad emerge a partir de las pasiones que sí son naturales. El humano tiene una naturaleza, que es generosidad limitada y deseos infinitos. Entonces eso entra en conflicto, los entrar en conflicto con otros humanos, los expropiarse. Se expropian entre sí, bla, bla, bla. Toda esa historia que contamos. ¿Ok? Bueno, esa historia es lo que tienen que contar. Por supuesto, entienden muy bien que la propiedad no es una institución natural para Hume. Pero hay que ahí argumentar un poco. Eso es satisfactorio para ustedes. No sé si quieren que ahonde un poco más o que lo formalicemos un poco más, pero bueno. Bueno, 2. ¿Qué son los costos de transacción según North? Dé algunos ejemplos de ello y explique cómo se vinculan a las ganancias del intercambio. Eso era un ejemplo que habías dado vos de los candados en los productos, cuando no había confianza en sociedades grandes y no se podía generar instituciones como que mantengan más o menos el orden, aparecían costos de transacción. Muy bien, perfecto. Ese es un ejemplo. Por ahí, no sé, la incertidumbre en el cumplimiento de un contrato es otro costo de transacción posible. Que yo tenga que medir los atributos de un bien porque no sé si el bien que me están dando tiene la calidad que debería tener es otro costo de transacción. Bueno, en el paper de North, yo sé que son papers en inglés y no es lo ideal, es medio denso, bueno, pero es lo que hay, ya saben que no hay mucha vuelta con eso. Por ahí hay una traducción de esos papers, no lo busqué mucho, la verdad. Pero en el paper de North, enfóquense en leerlos, estos papers de North. Y también, sobre todo, ese de Constitutions and Credible Commitment. Ese, léanlo, por favor. A Manuel le encanta ese paper, entonces, léanlo. Una pregunta. Sí. Puede ser que ahí mencionaba costos de búsqueda de información, de negociación y de monitoreo. ¿Son esos? Claro, totalmente, exacto. Bueno, muy bien. O sea, si vos me venís con eso, está impecable porque muestra que lo leíste y todo eso. Entonces, ¿qué son los costos de transacción según North? Bueno, todo lo que dijimos recién. Costos de transacción serían, bueno, literalmente son costos en los que incurro para hacer la transacción. No costos del producto, sino costos de la transacción. Entonces ahí dan los ejemplos que mencionamos recién y decimos cómo se vinculan a las ganancias del intercambio. Cuando los costos de transacción son muy altos, son mayores a la utilidad que me provee obtener el bien y al precio del bien, entonces yo podría no hacer una transacción. Porque, por ejemplo, yo no puedo no prestarte plata si el riesgo de que no me la devuelvas es muy alto. O lo que fuese. Cuando los costos de transacción son demasiado altos, hay transacciones que no se llevan a cabo. Y eso hace que haya ganancias del intercambio que no se realicen a nivel de sociedad. ¿Ok? Eso es lo que hay que explicar acá. Bueno, 3. Refiriéndose a la creciente urbanización en una sociedad, North menciona que esas sociedades necesitan mecanismos de refuerzo, de enforcement, no me sale la traducción. Necesitan maneras de asegurarse de que se cumplan los contratos impersonales, porque los lazos personales no son más efectivos en sociedades amplias y con formas impersonales. Típica pregunta de parcial. Relaciona este párrafo con el concepto de simpatía de David Hume y los costos de transacción. ¿Qué dirían de eso? Los costos de transacción es el tema que necesitas maneras de hacer que los contratos se cumplen, que es todo el tema de la Claro, el costo de transacción puede ser ahí el riesgo de incumplimiento del contrato, por ejemplo. Mientras menos confianza o mientras menos personal es la confianza en esa sociedad, los costos de transacción van a resultar siendo más altos. Claro, no exactamente, va por ahí, pero no exactamente. ¿Cuál es el argumento? El argumento es este. El argumento es, en una sociedad que, perdón,
cuanto más crece una sociedad, cuanto más se urbaniza, cuanto más se amplía, menos fuerza tiene el mecanismo de simpatía de David Hume. ¿Qué hacía el mecanismo de simpatía de David Hume? Cuando yo me identifico con el otro, puedo... Bueno, ahora vamos a una cosa. Vamos ¿Es lo a... de bondad natural? Sí, pero no sería bondad natural exactamente. Vamos a rápidamente ponerlo acá en palabritas. No lo voy a escribir, Tipo pero... la empatía, ¿no? Exacto, es empatía. Simpatía es simpatía. Es lo mismo. O sea, en sociedades que son como más complejas, más urbanizadas, tendríamos que ver mayor efectividad en todas las relaciones personales. Pero no puede pasar. La naturaleza humana no es esa. Yo no tengo generosidad con los extraños. Eso diría Hume. Puede Entonces, ser que dice que necesito los humanos no son reglas. naturalmente egoístas. Claro, es eso. Lo que necesito es reglas. Entonces, pongámoslo un poquito, ordenemos los conceptos. Relaciones, ¿qué hay que explicar acá? ¿Qué es la simpatía de Hume? Ya lo saben, la simpatía es, básicamente la empatía es mi capacidad de participar de las emociones del otro. Está en los textos, lo vimos en clase, bla, bla, bla. Entonces, la simpatía asegura el cumplimiento de contratos en relaciones cara a cara, con lo cual disminuye costos de transacción. ¿Me siguen con eso? Sí. Si una sociedad crece, se urbaniza, etcétera, la simpatía pierde fuerzas. Entonces, no alcanza para asegurar que los contratos se cumplan. Los costos, por ende, los costos de transacción son muy altos. Por ende, ¿qué ocurre? Hay transacciones que no se llevan a cabo, como ya vimos con North. Básicamente, esto lo tienen que poder darle un poco más de desarrollo, definiciones de por medio, ¿no? Pero este sería el argumento. Una consulta. Sí. Sé que no me quiero desviar mucho de la guía, pero entiendo que North es un autor muy importante para la cátedra y Sí. no sé de dónde sale él, digamos, o no sé si se introdujo mucho, o quería preguntar eso, digamos, un poco más Lo acerca del vimos un poco autor. en clases. ¿Vos fuiste a la clase que yo di, la primera de North? Creo que sí, capaz no me acuerdo, perdón. Es posible que es posible que no lo haya explicado del todo bien. Estaba con muchas cosas hace semanas y no fue mi mejor momento, pero No pasa nada. en fin, North, primero, es premio Nobel. Ya sé que eso es una falacia de autoridad, pero, pero es premio Nobel y es bastante... No, ¿viste a Acemoglu? Acemoglu está de moda hace ya mucho tiempo. Ahora está de moda pegarle a Acemoglu. Pero Acemoglu, que es un autor como importante, básicamente saca muchos de sus conceptos de Douglas North, que es un premio Nobel del 92, creo, algo así, que le dieron el premio Nobel porque el tipo dijo, está buenísima la economía neoclásica, estoy de acuerdo con todo, pero le falta analizar las reglas que hay en cada mercado. Porque los mercados no funcionan de la misma manera cuando tienen cierto conjunto de reglas que cuando tienen otras. Y sus seguidores agarraron eso para decir, esto puede explicar las diferencias de crecimiento entre países. Los países, y eso es lo que hace ese módulo. Viene y te dice, los países que son ricos porque tienen las reglas apropiadas, entre comillas, que mejor le permiten extraer las ganancias de intercambio de los mercados y hacer que los mercados funcionen como deberían funcionar. En cambio, otros países tienen otras reglas que son malas. Por otro lado, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo y se me fue de la cabeza justo. Bueno, de ahí sale North, básicamente. O sea, por eso su Está relevancia. bien, perfecto. Pero a nosotros el paralelismo que hacemos es decir, bueno, North no sé si dijo algo tan nuevo, medio que esto ya estaba en David Hume, toda esa gente, solo que con un lenguaje medio anticuado, pero el marco teórico es el mismo. Eso era lo que quería transmitir, que no sé si lo hice Claro. bien. Entonces, lo que te dice básicamente es, las instituciones importan.
Si vos tenés reglas extractivistas, no creces, y si vos tenés de respeto, por ejemplo, esto quería decir. En ese famoso paper, Constitutions and Commitment, lo que hace North es decir, la causa de la revolución industrial no fue las innovaciones técnicas, sino que es que tuvieron otro conjunto de reglas. Qué sé yo. Muy debatible, pero ese es el argumento del paper y lo tienen que saber. Y es importante. Porque ahí lo que dice North es básicamente eso. Es la causa de la revolución industrial fue que de pronto, por un montón de motivos históricos que explica, otro tipo de reglas empezaron a gobernar la economía inglesa. Reglas de respeto a la propiedad privada, bla, bla, y eso aseguró que los mercados empezaron a funcionar como mercados y que generasen su magia y bla, bla, bla. Perdón, este paper es como algo integral, digo, no pertenece a ninguna unidad específica, es más como parte del análisis para todos los autores, ¿no? O sea, tienen su propia escuela. Exacto, es su propia escuela. Se llama Escuela Institucionalista. NEI se llama. Exacto, Nueva Escuela Institucionalista, nuevos institucionalistas. Y en la cátedra le damos bola porque, qué sé yo, o sea, como que no lo ves en ninguna otra parte de la materia y es relevante para la economía contemporánea. Después, si a vos te parece... genial. Yo para ubicar un poco más las unidades y el marco teórico, digamos, en general. Bueno, me queda más claro, gracias. Fíjate lo que estuvimos viendo, claro. No indiqué, pero fíjate lo que estuvimos viendo básicamente de todo esto del primer parcial. Digamos, ¿cuál es la idea? Es la idea de la cátedra en general, el lineamiento que le gusta a Manu, que a mí me parece el correcto, es, está bien, damos historia, damos David Hume, Adam Smith, Karl Marx, pero nos gusta traer un poco cosas contemporáneas, para que no sea todo como anticuario. Bueno, de Douglas North viene como anillo al dedo, porque básicamente es muy parecido a David Hume, o lo mismo, y eso tiene motivos profundos filosóficamente, pero bueno, eso. Bueno, el origen de la justicia se encuentra únicamente en el egoísmo y la generosidad de los hombres, junto con la escasa provisión con que la naturaleza supone la necesidad de estos. ¿Por qué Hume habla de sociedad de limitada generosidad y qué rol podría cumplir la propiedad en ella? Relacione su respuesta con la definición de instituciones dada por Douglas North. ¿Cuál es la definición de instituciones de Douglas North? Que son reglas que crean como lugar para el mercado o algo así era. Determinan la matriz de pago de una sociedad, o sea, determinan... Eso. Dados los individuos con su naturaleza, diría Hume, o sea, con sus preferencias, que yo no explico. Eso es exógeno para el economista, para Hume, para North. Las personas son lo que son, yo no lo voy a explicar. Lo que explico es, si yo les cambio las reglas, si yo cambio las instituciones, ¿cómo reaccionan? ¿Cuál es el resultado de ese juego? Bueno, con ciertas reglas el resultado es bueno y con otras reglas el resultado es malo. Eso es toda la idea de North, ¿no? Entonces, instituciones, North. Las reglas de juego determinan la matriz de pagos. Bla, bla, bla. Por la matriz de pagos te referís al papel que juegan los costos de transacción, ¿no? O por otra cosa. Me refiero más en un sentido de teoría de juegos, o sea, de qué gano yo en cada acción que tomo en el intercambio. Perdón, Ok. no se entiende mucho, pero por ejemplo, yo voy a involucrarme en un contrato de deuda con vos. ¿Qué gano? ¿Cuánto gano si te cago? ¿Y cuánto gano si te pago? Eso Ok, es ok, ahí entendí, un sí. juego, ¿no? Una interacción estratégica en la cual yo después estoy pensando, bueno, ella sabe que yo puedo actuar de cierto modo, entonces ahí hay un equilibrio que surge del juego, ¿verdad? Pero a eso me refiero, o sea, los incentivos que tengo para hacer cada acción. Está explicado en los papers, pero es eso, sí. Bueno, entonces esto, básicamente, lo que tienen que hacer acá es decir, ¿por qué Hume habla de una sociedad de limitada generosidad? Hume da por explicada, exógenamente, la naturaleza humana. Todo acá lo estoy diciendo en una oración, o sea, si me ponen una respuesta en el parcial, que son 3 líneas como lo quise recién, eso es mal. Obviamente tienen que demostrar su ardua lectura, pero solamente para encarar por dónde viene, ¿no? Entonces, Hume explica la naturaleza, asume que la naturaleza humana es la que es. Incluye esa naturaleza humana
esa naturaleza humana, NH, incluye generosidad limitada, simpatía limitada, todo lo que dijimos. Entonces, ¿qué rol podría cumplir la propiedad en ella? En esa sociedad, acá ¿qué tienen que hacer? Explicar el análisis de la propiedad de Hume. Para satisfacer mejor sus pasiones, o sea, para básicamente no vivir con miedo de expropiación, encuentran conveniente sujetarse todos a una misma regla. ¿Cuál es esa regla? La de la propiedad privada, o sea, yo respeto tu propiedad o respetar la mía. Y ahora hay que relacionarlo con North. Bueno, qué sé yo, ahí. Chamullo. O sea, decir básicamente que North da una. Lo que habría que decir, para que sea muy lindo y quede bien, sería decir que el marco teórico de North es es análogo al de Hume. Tomamos a los individuos y sus preferencias como dadas y analizamos el resultado de distintos juegos, o sea, o distintos tipos de reglas de juego. No, vos no podés estar así. Bueno, por ahí esta pregunta quedó un poco falopa, así que vamos a reevaluar. Pero me gusta más esta, la verdad. Pero es más concreta y más claro lo que va. Pero, ¿se entiende más todo esto? Digo, perdón, ¿se entiende esto a lo que estamos yendo? Sí, se entiende. Sí, sí. Sí, es el Claro. paralelismo entre lo nuevo y lo viejo, básicamente. Sí, básicamente eso. O sea, y por ahí no lo tenés que explicar de manera elocuentísima, claro. No lo tenés que explicar de manera elocuentísima y perfecta, pero lo que tenés que hacer, por lo menos, es demostrar que estudiaste las definiciones y los conceptos de Hume y estudiaste las definiciones y los conceptos de Douglas North. Por eso alcanza. O sea, si hiciste eso, está bien. Quizás lo de North tiene como un basamento más microeconómico, ¿no? Más microfundamentado y lo de Hume es como más ontológico, no sé, Mm, o algo así. Se pisa bastante lo que dice uno del otro en cuanto a propiedades y por qué son necesarias. sí, bueno, perfecto, perfecto. Si lo decís así me parece perfecto. Obviamente con una argumentación de por qué, No, pero para- eso para- como resumen es perfecto. O sea, ¿por qué la propiedad es necesaria? Bueno, fíjate, las conclusiones, el análisis es el mismo, las conclusiones son las mismas. Bla, bla, bla. Bueno, ensayos económicos. Vamos un poco más rápido. Bueno, esto todo un chamullo muy largo para simplemente decir esto. ¿Qué pasa en una primera ocasión cuando hay un financiamiento monetario, cuando se emite dinero para financiar al fisco? Sigue el recorrido del dinero que está en el ensayo de Hume económico. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos. Efecto de Hume-Cantillon, ¿se acuerdan? Al principio sí tiene efecto real. Perfecto. Totalmente, es eso, va por ahí. Expliquen todo eso del efecto Hume-Cantillon, los efectos reales que tiene, los efectos y bla, bla, bla. Ahora, suponga que esta política transitoria se convierte en una costumbre. O sea, en vez de ser una política transitoria, se convierte en una política permanente. Relacione con los comentarios que hace Robert Lucas sobre Hume. ¿Se acuerdan lo que dijimos de eso? Ahí me mataste. No, lo Bueno, de Y Lucas. le faltó las expectativas, digamos, para Sí. refutar el efecto Hume-Cantillon. Es eso, o sea, lo que ahí Lucas dice es, está bien lo de Hume, pero Hume debiera haber incluido la diferencia entre una política anticipada y una no anticipada. Entonces, cuando la política se vuelve permanente, se vuelve anticipada. Entonces, deja de tener efectos reales. Entonces, si vos abusás permanentemente de ese mecanismo monetario, ya no va a tener ningún efecto real. ¿Ok? Es eso lo que hay que explicar y todo eso. Como un bastante. O sea, pierde el efecto real, Sí. básicamente. Sí.
Bueno, veamos esto. La división del trabajo tiene su origen en Adam Smith. La simpatía, la planificación racional, la propensión natural de intercambio, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es? ¿La tercera? Sí, es la tercera. Por ahí uno se vería inclinado a decir la simpatía, porque Adam Smith creía en el mecanismo de simpatía y todo eso, pero Smith dice explícitamente, la división del trabajo surge de una propensión natural al intercambio, que bueno, hay que tratar de entender qué corno significaría y todo eso. Que está en la clase de Adam Smith, ¿no? Pero la respuesta es esta. Esta, ¿qué dirían? La 7. ¿La cuarta o la quinta? ¿Cómo? ¿La cuarta? La cuarta, pues lo que hay innovaciones en la división del trabajo que Sí. te hacen más productivo, es eso, creo. Perfecto, sí, es eso. Es eso. Recuerden que el Smith como que explica endógenamente la innovación, o sea, explica por qué hay innovación en primer lugar. Es un efecto como colateral endógeno de la división del trabajo, ¿sí? Explique cuál es el origen del dinero metálico según Smith. Bueno, esto es bastante simple, es todo eso del problema de doble coincidencia, de deseos y todo eso, ¿no? Que está explicado en el capítulo del dinero, precisamente en el que habla de... El dinero metálico es más conveniente que otros medios de intercambio comunes que también eran convenciones arbitrarias, como, no sé, las cabras o lo que sea. El dinero metálico es más conveniente porque tiene durabilidad, tiene esto, aquello, ¿no? Y algunos de esos problemas, o sea, ¿saben a qué se hace alusión ahí? Es lo de las propiedades del dinero y lo del dinero metálico, es como que es mercantilismo. Se podía falsificar y demás. Que se bajo esa podía, denominación. se podía mezclar con otros metales, ¿no? Eso, el señoreaje, básicamente. Smith comenta al final del capítulo que que usamos el dinero metálico y está buenísimo, es mejor que otras cosas, pero también tiene una debilidad que es que cuando le empezamos a poner sellos oficiales para ahorrarnos el trabajo de pesaje, que sería como un costo de transacción si lo piensan, yo no puedo estar pesando todo el tiempo las monedas que me da vos para saber todas las transacciones, tiene un sello la moneda de un banco central, bueno, no un banco central, de un señor feudal. El señor feudal le empieza a meter aleaciones de otro metal para sacar más plata, básicamente es una manera de imprimir dinero. Eso se llama señoriaje, es un problema del dinero metálico, está explicado en el capítulo. Va por ahí, ¿sí? Claro, exacto, The Basement, es eso. Eso es a lo que nos hacemos referencia y lo que Smith hace referencia en ese capítulo. La 9. Una guerra retrae el volumen de trigo en el mercado internacional. Empleando los conceptos de precio natural y precio de mercado, ¿cuáles son los efectos de este shock natural sobre las componentes del precio de mercado y cuál sería la posición final del equilibrio? Bla, bla, bla. Eso era lo que decías de que se va a mover el capital a donde tenga más retorno y ahí Sí. se van a... Perfecto, sí, es eso básicamente. Sí, tienen que ser... Es un análisis típico de equilibrio parcial. Simplemente tienen que diferenciar que el precio de equilibrio, a Smith le llama precio natural, y precio de mercado es ese precio que está en los desequilibrios, ¿ok? Es ese precio que todo el tiempo está variando según circunstancias de oferta y demanda. Pero queremos explicar eso, que el precio natural es el de equilibrio. Ah, esta es importante. La paradoja del agua y los diamantes tiene que ver con lo que vimos hoy. ¿Qué conclusión fundamental extrae Adam Smith de la paradoja del agua y los diamantes? Que eso era que si tenés mucha sed te va a parecer mucho más importante el agua que el diamante, pero si estás bien, el diamante te parece mucho más valioso. Sí, eso es la paradoja del agua y los La diamantes. escasez, ¿no? También. Porque su Habla valor de que no los... es justo, porque el diamante como que no sirve para nada y el agua es esencial para vivir, y sin embargo el Sí. diamante es más caro que el agua. Todo eso está bien, esa es la paradoja. Pero ¿qué conclusión saca Adam Smith de eso?
no es que no es representativo. Que hay una cierta Utilizado subjetividad al Bueno, valor. La paradójicamente, escasez relativa de los bienes no es lo que hace Claro, fundamento al eso. valor. eso, perfecto, eso es lo que dijo Alejo, si no me equivoco. Es eso, que él termina sacando una conclusión que nosotros, desde nuestra perspectiva de teoría subjetivista, diríamos era como medio la errada. ¿Cuál es la idea? Adam Smith dice, justamente, si el agua vale mucho y su valor de uso es nulo frente al perdón, si el agua vale nada y su valor de uso es enorme frente al del diamante, que no vale nada, o sea, su utilidad es nula, pero vale un montón, entonces el valor de uso no me sirve. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Bueno, y lo que dicen después los neoclásicos es, pero vos ahí estás mirando la utilidad absoluta y no la utilidad marginal. Si vos vieras la unidad de la utilidad de la unidad extra, verías que tiene sentido. Porque la utilidad de la unidad extra de agua es nula y la utilidad de la unidad extra de diamante es enorme. Porque el agua es muy abundante. Pero bueno, es eso. Pero igual eso de la utilidad marginal no tiene necesariamente que incluirlo. Creo que lo menciono en la clase, así que deberían incluirlo. Pero como no está en la bibliografía, hasta más adelante. Bueno, la última. Un país decide sustraerse del comercio internacional para ser más soberano, bla, bla, bla. Consecuencias sobre el PBI, siguiendo los argumentos de Adam Smith de la división de trabajo, la extensión del mercado y sus implicancias. Esto es sencillo. Es la capítulo riqueza. Tenés menos tamaño de mercado, entonces vos tenés Se una achica la sociedad riqueza. Hay un techo de productividad. Obvio, las conclusiones Claro. nos resultan súper obvias. La intención en todos estos puntos, lo aclaro ahora, pero viene el caso y en todos los puntos es lo mismo. La intención es que demostremos cuánto leímos, ¿sí? Entonces, no me alcanza con que me digan, obviamente la riqueza va a caer, sino que tienen que decirme, para Adam Smith, la división del trabajo genera riqueza por 3 vías. Bla, 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 los 3 caminos, ¿no? Entonces, cuando el mercado se extiende, la división se puede profundizar, con lo cual, si reducimos la división del trabajo, reducimos la extensión de mercado, y en el largo plazo, todas esas cosas que te hacían más rico empiezan como a disminuir o a achicarse. ¿Ok? ¿Cuál es la lógica de estas preguntas? Que detallen estas cosas, no que simplemente decir cae la riqueza y fin, sino que agarren y digan cómo para Adam Smith la división de trabajo. O sea, la pregunta es una excusa. Toda esta situación acá planteada es una boludez y es una excusa para, para que demuestren su sapiencia sobre Adam Smith y todos estos temas. Bueno, ¿se Perdón, entendió? ¿podrías repetir en el punto 6 que no me quedó clara la respuesta? La respuesta es esta. Ah, ok, gracias. No, de nada. Una pregunta, ¿en el examen se espera, como dijiste recién, un desarrollo largo o conciso? No sé qué Porque me entenderás por pasaba largo y con docentes conciso. que decían Yo creo que, por ejemplo, máximo. esta pregunta, por ejemplo, la última que agarramos, para una hoja y media da. Quizás, si sos un poco ya exagerado, para 2. O sea, 2 carillas, a eso me refiero, ¿no? Si no, para una carilla y media. Yo la haría así, al menos. Porque explicaría todo lo que dije recién. Pero si vas y escribís una respuesta que tiene la misma longitud que esta consigna, o sea, que son 6 líneas, eso está mal, obviamente. Porque ¿qué vas a decir en 6 líneas? Vas a decir, la riqueza cae. Pero no me vas a explicar los mecanismos y todo eso, que es como lo que demuestra que leíste a Adam Smith. Bueno, ¿estamos bien? Oh, Dios. Sí, no, la verdad buenísimo esto, ¿no? Explicaste todo, toda la guía, así que genial. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a poner una restricción, hay que compatibilizar incentivos, vamos a poner una restricción sobre el tamaño de letra o algo así. La próxima, ya fue. No, está bien, está bien. No, está bien, qué sé yo, también es variable, también a veces uno puede ser muy sintético y está bien. Qué sé yo.
Simplemente que no sé que sea obvio que no están zaraseando. Perdón, que no sea obvio que están zaraseando, mejor. Pero bueno, si nadie tiene ninguna duda, ninguna pregunta, No, la verdad que no. bueno, Estamos. entonces nos vemos. Chao, éxitos en Gracias. Fin de semana. Depende. buen fin de semana. Chao, buen fin de, gracias. Gracias. Chau, gracias. Chau, gracias. Chao, hasta luego. Gracias.